Mi familia me dijo, primero están los que sí ayudan, pero cuando dejé de hacer todos los pagos, descubrieron que yo era el único que ayudaba. Yo nunca fui el hijo perfecto ni el más brillante, pero siempre fui el que estaba ahí cuando todo se iba a la mierda. Vivo en Estados Unidos desde que era adolescente, trabajo en construcción desde temprano y cuando el dinero no alcanzaba hacía turnos extra manejando en las noches. No soy rico ni nada por el estilo, pero con lo que gano siempre intenté que mi familia estuviera bien. Durante años pagué parte de la renta, ayudé con la comida, cubrí recibos cuando se les olvidaba o cuando la cosa venía apretada. Muchas veces me quedé sin darme gustos o sin comprar cosas que yo necesitaba, pero lo hacía porque en mi cabeza eso era lo normal, uno ayuda a su familia y punto. Nunca lo vi como algo heroico ni nada especial, solo era lo correcto. Por eso me pegó tan cabrón lo que pasó hace unos meses, porque me di cuenta de que yo era el único que veía todo así. Todo empezó en una reunión familiar que se suponía que era tranquila. Había comida, música, risas, lo típico. Yo estaba cansado, pero contento de estar ahí. En algún punto, mi mamá dijo que necesitábamos hablar de algo serio. Pensé que era un tema médico, un problema con el trabajo de mi papá, algo importante de verdad. De repente ya no era reunión, era tribunal improvisado. Mi hermana mayor se puso seria, mi hermano también, y mi papá cruzó los brazos como si ya tuvieran resuelto el veredicto. Mi mamá dijo que últimamente yo no estaba ayudando tanto como antes, que se notaba que traía dinero porque tenía carro propio, teléfono bueno, ropa nueva de vez en cuando, pero que la casa no podía quedarse esperando a que yo decidiera cuándo ayudar. Yo me quedé callado porque quería escuchar todo antes de saltar, pero ya la cosa venía torcida. Mi hermana salió con que últimamente ella era la que estaba cargando con la casa, cosa que fue una mentira descarada porque esa mujer jamás ha sostenido algo sin llorar primero. Mi hermano, con una seguridad que dan las pendejadas, dijo que él sí había aportado más recientemente y que era injusto que yo exigiera cierto respeto si no estaba poniendo tanto. Y entonces llegó la frase que todavía me arde. Mi mamá dijo que en esa casa primero estaban los que sí ayudaban y que, como yo no estaba poniendo tanto, era justo que las prioridades cambiaran. Incluso dijo que si era necesario mi plato iba a ser el último porque primero estaban los que estaban sosteniendo la casa. Yo pensé que estaba escuchando mal. Sentí esa mezcla rara entre enojo, tristeza y risa incrédula, como cuando alguien te falta al respeto tan cabrón que ni sabes por dónde empezar. En ese momento les pregunté calmado, porque no quería explotar frente a todos, que quien pagaba internet mes tras mes. Nadie dijo nada. Les recordé quién había cubierto la luz cuando llegó el aviso de corte. Otra vez silencio. ¿Quién había comprado comida cuando no había ni pan? Nadie abrió la boca. Les pregunté si de verdad iban a decir que yo no ayudaba o si simplemente estaban tan acostumbrados a que yo resolviera todo que ahora pensaban que era obligación mía sostenerlo siempre. Mi papá, en lugar de admitir algo, dijo que el que más aportara era el que debía tener más voz y que ahora no era yo. Y fue ahí cuando entendí que para ellos yo no era hijo, era cajero automático con patas. No hice escándalo, no grité ni aventé nada. Solo dije que si para ellos el valor de una persona en la casa se medía por cuánto dinero soltaba, entonces yo dejaba de valer desde ese momento, que hicieran cuentas sin mí. Que se acordaran de sus palabras cuando las cosas se pusieran feas, porque yo no iba a poner un puto centavo más. Se rieron como si estuviera dramatizando. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y esa noche tomé la decisión de mi vida. Dejé de pagar lo que siempre pagaba, cancelé todo lo que estaba a mi nombre y solo me hice cargo de lo que correspondía estrictamente a mí. Ese fue el día en que me dejaron claro que yo no era familia, era un servicio. Y ese fue el día en que decidí que si querían aprender qué era realmente ayudar, iban a descubrirlo de la forma más dura. Actualización 1. Pasaron unas 3 semanas desde aquella reunión y, aunque yo esperaba cierto tipo de reacción por parte de mi familia, jamás imaginé el nivel de caos que se desató tan pronto dejé de poner dinero en todo. La primera semana intentaron actuar como si nada, como si mis palabras hubieran sido un berrinche pasajero. Mi hermana siguió pidiendo comida a domicilio como si en la casa hubiera un fondo ilimitado, mi hermano dejó las luces prendidas todo el día como suele hacer. Y mis papás pensaron que con ignorar el tema la situación iba a arreglarse sola. Sin embargo, cuando empezaron a caer los avisos de cobro, cuando el internet dejó de funcionar un lunes en la mañana, cuando abrieron la nevera y solo había un cartón de huevos y un frasco de salsa que llevaba meses ahí, fue cuando comenzaron a darse cuenta de que no estaba jugando.
Yo seguía pagando mi parte de la renta, entregando el sobre directamente al dueño porque no quería darles ni un pretexto para reclamarme nada, y me encargaba únicamente de mis cosas. Fue como si hubiera desconectado un aparato que mantenía a toda la casa respirando y por primera vez notaron el silencio. Lo primero en explotar fue el Internet. Mi hermana, que según ella trabajaba desde casa, aunque la mayor parte del tiempo estaba metida en redes sociales o viendo videos, salió de su cuarto casi llorando diciendo que necesitaba conectarse urgente. No mencionó que fuera mi culpa de forma directa, pero sí soltó comentarios pasivo-agresivos como que algunos en la casa no valoraban la importancia de los servicios. Mi mamá intentó llamarme la atención diciendo que era egoísta haber cancelado algo que todos usaban, como si yo hubiera decidido de la nada hacerles daño por gusto, y no porque ellos mismos me habían dejado claro que no les importaba si yo comía o no. Yo simplemente les recordé que el Internet lo pagaba yo y que, si ahora querían conectarse, podían contratarlo. Mi hermano dijo que estaba exagerando, que por qué tenía que llevar las cosas tan lejos, que estaba castigando a todos por una discusión que, según él, ni había sido para tanto. Le dije que si para ellos no había sido para tanto, entonces tampoco debía ser tan trágico que ahora pagaran lo que tanto presumían que ellos también cubrían. Para la segunda semana se acumuló el aviso del gas. Mi papá intentó ignorarlo como suele hacer con los problemas hasta que le estallan en la cara. Yo me mantenía al margen, preparando mis comidas aparte, lavando mis platos en silencio y saliendo temprano a trabajar sin comentar nada. En el fondo sentía cierta culpa, como si hubiera traicionado algo, pero cada vez que recordaba la frase de que primero estaban los que sí ayudaban, se me quitaba. Un día por la tarde, mi hermano llegó a mi cuarto tocando la puerta con insistencia. Entró sin esperar permiso y me dijo que si podía cubrir la luz ese mes, que él luego me daba la mitad. Esa misma promesa me la había hecho incontables veces antes y nunca cumplió, así que le dije que no, que esa etapa de rescate se había acabado. Él, con actitud defensiva, dijo que yo estaba actuando como un niño, que la familia siempre se ayuda. Yo respondí que justamente había dejado de ayudar porque ellos demostraron no considerarme familia cuando me sentaron como si fuera un invitado de cuarta. Me miró como si fuera la primera vez que entendía lo que había pasado en aquella reunión. Mi mamá también intentó hablar conmigo, aunque su estilo siempre ha sido mezclarse entre preocupación real y manipulación emocional. Me dijo que estaba siendo muy duro, que la casa no podía sostenerse sin mi aporte, que debía pensar en todos. Yo le respondí que eso era justo lo que yo había hecho durante años, pensar en todos menos en mí. Ella insistió en que un hijo no abandona su hogar así, pero yo le recordé que ese hogar me despreció públicamente cuando les convino. No supe si mis palabras le dolieron realmente o si simplemente estaba más preocupada por el dinero que ahora faltaba. A veces parecía que entendía, otras veces me acusaba de desleal. Era agotador escucharla dar vueltas sin asumir nada. La nevera era otro tema. Siempre había sido yo quien hacía las compras grandes, porque soy el único que no compra cosas innecesarias. A la tercera semana, la despensa parecía un museo. No había pan, no había leche, no había carne. Una tarde escuché a mi hermana quejarse en voz alta sobre cómo era posible que la casa estuviera tan vacía. Mi hermano le contestó que yo era el que solía comprar, y ella, indignada, respondió que yo tenía la obligación de hacerlo porque ganaba más que ellos. Cuando escuché eso desde la cocina, no pude evitar entrar y decirles que ganara más no me convertía en empleador de nadie. Les dije que podían ir al supermercado igual que cualquier otro adulto y que nadie les impedía trabajar más horas o buscar un empleo mejor. Mi hermana dijo que yo era un insensible, que sabía que ella no estaba en una buena etapa. Le recordé que ella llevaba diciendo eso desde hacía años y que si su vida no avanzaba no era por culpa mía. Se fue a su cuarto dando portazos como si todavía fuera adolescente. Mientras todo eso pasaba, yo me limitaba a mi rutina. Trabajaba, volvía, cocinaba, limpiaba mis cosas, pagaba únicamente mi parte. Empecé a notar algo curioso. La familia que tanto se quejaba de que yo ya no era el que más aportaba, ahora tampoco aportaba nada. Mi hermano dejó de dar dinero argumentando que su jefe le había recortado horas. Mi hermana dijo que estaba ahorrando para proyectos personales. Mi mamá decía que no alcanzaba con lo que mi papá ganaba y mi papá, en vez de enfrentar la situación, prefería evadirla. Era como si todos esperaran que, tarde o temprano, yo me cansara de verlos caer y regresara a ponerlo todo en orden. Yo seguía firme. Hubo un día que marcó para mí el punto exacto en el que supe que no iba a retroceder.
Estaba entrando a la casa después del trabajo y escuché a mi papá hablando por teléfono con alguien, probablemente un familiar, diciendo que yo estaba actuando como un desagradecido. Que se me había subido el sueldo a la cabeza, que ellos solo habían querido enseñarme un poco de humildad. Cuando escuché eso, algo en mí simplemente se apagó. No era solo que no reconocieran el daño que habían hecho, era que reescribían todo para que pareciera que su comportamiento había sido por mi bien. Ese tipo de narrativa siempre la habían usado para justificar sus errores, pero esta vez ya no tenía efecto en mí. Al final de esa tercera semana, mi hermana tuvo un episodio dramático diciendo que no podía vivir sin internet y que necesitaba buscar otro lugar donde quedarse si la situación no cambiaba. Mi hermano se enojó porque ahora él tenía que manejar hasta la casa de su novia para bañarse con agua caliente, porque ya se avecinaba el corte del gas. Mi mamá lloraba de frustración y mi papá estaba cada vez más irritable. Mientras tanto yo preparaba mis planes en silencio porque ya sabía que, tarde o temprano, iba a salirme de ese lugar. Y aunque todavía no había tomado la decisión completa, cada día que pasaba me convencía un poco más de que no podía seguir sosteniendo una estructura donde yo era, al mismo tiempo, la base y el chivo expiatorio. Actualización 2. Habían pasado ya un par de meses desde aquella reunión que partió todo en dos, y para ese punto la tensión en la casa era algo que se respiraba apenas cruzabas la puerta. Yo seguía cumpliendo con lo mío sin involucrarme en los problemas que ellos mismos habían creado. Cada quien intentaba mantener la apariencia de normalidad, pero era evidente que la situación económica estaba estrangulando la casa y que nadie quería admitirlo. Las facturas se acumulaban en la mesa del comedor como si fueran recordatorios colocados adrede para que yo me apiadara y retomara mi papel de proveedor involuntario, pero yo simplemente pasaba de largo. Nunca hice un comentario sobre ellas ni pregunté si pensaban pagarlas. Era su responsabilidad y por primera vez en años debían enfrentarlo sin mi intervención. Mi hermana fue la primera en quebrarse. Un día, mientras preparaba mis cosas para salir al trabajo, ella comenzó a quejarse en voz alta sobre lo difícil que era vivir sin estabilidad, lo injusto que era que yo los dejara a la deriva cuando siempre había dinero antes. Ella decía que no era mi culpa haber nacido con mejor suerte económica, como si yo hubiera sido bendecido por algún golpe de fortuna y no por partirme la espalda 10 y 8 horas trabajando. Su narrativa siempre giraba alrededor de lo injusta que era la vida con ella y lo poco que los demás la ayudaban. Yo ya no respondía, había aprendido que cualquier cosa que dijera se convertiría después en un arma para señalarme como el malo de la historia. Me limité a escucharla desahogarse mientras armaba su discurso de víctima, pero no hubo ninguna reacción por mi parte. Eso la irritaba más porque noté que necesitaba que yo mordiera el anzuelo para poder echarme la culpa de todo. Mi hermano, por su parte, tuvo una actitud distinta. Al comienzo intentó hacerse el duro, como si no le afectara la pérdida del internet, del gas o de la electricidad a medias. Actuaba como si fuera autosuficiente, pero en realidad era el que menos sabía arreglárselas. Un día, ya desesperado, dijo que había tenido que ducharse en casa de un amigo porque el agua caliente era un lujo inalcanzable en ese momento. Lo dijo como si yo fuera el culpable directo de esa situación, omitiendo hábilmente la parte en la que él mismo nunca cumplía con sus responsabilidades. Era como si todos ellos esperaran que yo reaccionara ante el caos, que me diera pena, que regresara a tapar los huecos económicos antes de que la casa colapsara definitivamente. Y cuando no lo hacía, cuando seguía siendo imperturbable, se frustraban aún más. Mi mamá mantuvo una postura confusa. Había días en los que me hablaba con cierto cariño intentando convencerme de volver a ayudar. Decía que la familia era un equipo, que no podíamos dejar que los problemas nos separaran, que yo era el más sensato y que debía poner de mi parte para evitar que todo empeorara. Pero otros días, cuando estaba contrariada o cansada, soltaba comentarios hirientes de que yo me creía superior, de que era egoísta, de que algún día la vida me iba a enseñar una lección por abandonar a quienes me necesitaban. Sus palabras cambiaban de acuerdo a su estado de ánimo y era evidente que no había una reflexión real detrás, solo desesperación disfrazada de moralidad. Yo ya no caía en esos discursos. Había dejado de sentir culpa, pues entendí que la culpa era justo el instrumento que siempre habían usado para que yo actuara como salvavidas. Mi papá, en cambio, no fue tan dramático. Él se volvió cada vez más distante y silencioso, algo que no era nuevo en su personalidad, pero esta vez tenía un peso distinto. Cuando finalmente se dignó a hablar conmigo, lo hizo desde un lugar extraño entre enojo y resignación. Me dijo que las cosas no estaban funcionando sin mi ayuda,
que era momento de dejar el orgullo atrás y volver a pensar como familia. Yo escuché todo sin interrumpirlo y cuando terminó le pregunté si realmente entendía por qué la situación había llegado a ese punto o si solo le preocupaba el dinero. No contestó de inmediato. Parecía molesto de que le hiciera ver que jamás se había involucrado en las responsabilidades del hogar más allá de quejarse cuando algo faltaba. Me dijo que no era momento de echar culpas al pasado, que debíamos enfocarnos en resolver. Yo respondí que llevaba muchos años haciéndome cargo de resolver y que ellos, en lugar de apreciarlo, un día decidieron relegarme al último lugar de la mesa por un mes malo. Su silencio fue la confirmación de que no tenía nada más que decir. Todo ese tiempo yo seguía planeando mi salida. Había guardado algo de dinero y comencé a buscar un lugar pequeño donde vivir. No quería algo grande ni lujoso, solo un espacio mío donde no tuviera que cargar con las responsabilidades que otros se negaban a asumir. Un par de semanas después encontré un apartamento tipo estudio que podía pagar sin problemas. Fui a verlo después del trabajo y en cuanto abrí la puerta supe que era suficiente. Firmé el contrato sin pensarlo demasiado. Me tomó algunos días preparar la mudanza en secreto porque no quería un drama innecesario. No era un acto impulsivo, era un cierre necesario. Cuando les informé que me iba a ir en un par de semanas, la reacción fue un desorden emocional típico de ellos. Mi mamá lloró como si me estuviera yendo a otro país. Mi papá se enojó diciendo que era una irresponsabilidad dejar la casa cuando más me necesitaban. Mi hermana dijo que yo estaba destruyendo a la familia por un berrinche, usando exactamente la palabra que yo sabía que usaría porque no soportaba que alguien dijera no a sus demandas. Mi hermano, en un arranque de cinismo, me dijo que ojalá me fuera bien con mi vida de independiente y que no regresara arrastrándome cuando me diera cuenta de que la familia era lo único que importaba. Todos decían cosas distintas, pero el mensaje era el mismo, estaban más preocupados por perder lo que yo aportaba que por perderme a mí. El día que me mudé no hice ningún anuncio dramático. Me levanté temprano, cargué mis cosas al auto, hice un último repaso visual por el lugar donde había vivido tantos años y simplemente me fui. Nadie estaba despierto, así que no hubo despedidas. Llegar a mi nuevo apartamento fue una sensación extraña, una mezcla de alivio y miedo, pero sobre todo una paz que hacía muchísimo tiempo no sentía. Organicé mis cosas con calma y cuando terminé me senté en el piso porque todavía no tenía muebles. Por primera vez en años, el silencio no pesaba. Era un silencio limpio, sin reclamos, sin exigencias, sin tensión. Mientras yo comenzaba ese capítulo nuevo, la situación en la casa empeoraba sin freno. Me enteraba solo cuando mi mamá me llamaba para contarme desesperada que las cuentas estaban fuera de control, que mi hermana se había ido a vivir con una amiga porque no soportaba el ambiente, que mi hermano prácticamente vivía con su novia porque le resultaba más cómodo. Mi papá había tenido que buscar un segundo empleo y aún así no lograban estabilizarse. Yo escuchaba, pero no ofrecía soluciones ni dinero. No se trataba de venganza en el sentido clásico, se trataba de poner distancia para siempre entre mi vida y la dependencia eterna que mantenían conmigo. Con el paso de los días entendieron lo que yo ya sabía desde hacía mucho tiempo, yo no era solo un miembro de la familia, era el soporte del que todos dependían sin admitirlo. Y cuando ese soporte dejó de estar, todo se vino abajo. Era inevitable. Y aunque jamás les dije te lo advertí, la vida misma se encargó de recordárselo en cada factura impaga y en cada discusión doméstica provocada por la falta de dinero y responsabilidad. Actualización final. Había pasado ya medio año desde que me mudé y, aunque al principio imaginé que con el tiempo las cosas en la casa de mi familia se estabilizarían, la realidad fue otra. Mi salida no solo dejó un hueco económico, también dejó expuesta la dinámica que siempre había existido pero que yo, por costumbre o por miedo a ver la verdad, nunca quise admitir. Ellos habían construido una estructura entera alrededor de mi capacidad de resolver, y una vez que retiré esa base, todo comenzó a desmoronarse de manera lenta pero constante. No había día en el que mi mamá no me enviara algún mensaje intentando desahogarse sobre lo difícil que se estaba volviendo mantener la casa. O sobre cómo mi hermana y mi hermano parecían incapaces de asumir las responsabilidades que tanto presumen cuando el dinero viene de otro. Escuchaba cada relato con cierta distancia emocional, no porque me alegrara lo que estaban viviendo, sino porque entendía que esta era la consecuencia natural de años de dependencia disfrazada de tradición familiar. Mi vida, en contraste, había comenzado a tomar un ritmo diferente. El apartamento pequeño donde vivía era simple, pero se había vuelto un espacio en el que podía respirar sin sentirme responsable de los problemas de otros.
Tenía mis gastos calculados, mi rutina organizada y una tranquilidad que jamás había conocido. De vez en cuando me sorprendía el silencio, no en un sentido negativo, sino en esa especie de calma que uno siente cuando ya no está esperando que alguien toque la puerta para pedir un favor, dinero, o simplemente desahogarse con una carga que nunca debió caer sobre mis hombros. A veces, después del trabajo, me quedaba sentado en la mesa que compré de segunda mano, comiendo algo sencillo. Y pensaba en cómo había sido posible que tardara tantos años en darme el permiso de vivir sin esa constante presión. No se trataba de no querer a mi familia, sino de entender que quererlos no significaba sacrificarme hasta dejarme vacío. La situación en la casa empeoró de forma más evidente hacia el tercer mes de mi ausencia. Un día, mi hermana me llamó llorando, diciendo que se había peleado con mi mamá y que no soportaba vivir en esa casa donde ya no había nada estable. Según ella, mi mamá le reclamaba constantemente por no aportar, mi papá estaba irritable porque los gastos lo estaban asfixiando y mi hermano estaba prácticamente desaparecido, apareciendo solo para dormir o llevarse comida si había. Yo escuché todo con paciencia, pero no di opiniones ni consejos. Cuando terminó, me dijo que yo debía volver, que las cosas habían sido mejores cuando yo estaba ahí, que la casa funcionaba de otra forma. No supe si ella esperaba que me sintiera halagado o culpable, pero le respondí que yo no iba a regresar a una dinámica donde se me veía como recurso y no como persona. Se molestó conmigo, diciendo que yo no entendía nada y que la familia estaba destruida. No le contesté nada más porque sabía que estaba demasiado metida en su drama como para escucharme de verdad. Mi papá fue el siguiente en buscarme. Me llamó una tarde para decirme que estaba cansado, que la casa se estaba viniendo abajo y que era evidente que todos necesitaban que yo volviera a ayudar. Dijo que él había cometido errores, pero que nunca había sido su intención hacerme sentir menos. Escuché sus palabras intentando encontrar alguna señal auténtica de arrepentimiento, pero lo que percibí detrás era más necesidad que reflexión. Aún así, lo dejé hablar. Me contó que había tenido que tomar un trabajo adicional, que mi mamá estaba con dolores de cabeza constantes por el estrés, que mi hermana no encontraba cómo organizarse y que mi hermano vivía en un estado permanente de irresponsabilidad. Me dijo que no podía ver a su familia así y que solo me pedía que regresara a apoyarlos hasta que todos se acomodaran. La frase hasta que todos se acomodaran me quedó resonando porque entendí que ese momento nunca llegaría. Siempre habría algo, siempre habría un motivo por el cual yo debía ser quien sostuviera a todos. Fue cerca del sexto mes cuando recibí la invitación de mis padres para ir a comer a la casa. El mensaje era más formal de lo normal, como si hubieran ensayado las palabras antes de enviarlas. Dudé en ir porque no tenía ganas de enfrentar una escena cargada de reproches o manipulaciones, pero finalmente acepté. Sentía que, aunque no les debía nada, tampoco quería cargar con la idea de no escucharlos nunca más. Llegué con cierta reserva y al entrar noté que la casa se sentía diferente, no en apariencia, sino en ambiente. Era como si todos anduvieran alrededor de sus propias tensiones, intentando mantenerlas contenidas. Nos sentamos a comer, aunque yo apenas tenía apetito. Mi mamá empezó a hablar con una voz distinta, apagada, diciendo que los últimos meses habían sido difíciles, que habían tenido que enfrentar muchas cosas sin estar preparados, que la casa nunca había funcionado sin mí y que eso les había hecho reflexionar sobre lo injusto que fueron conmigo. Dijo que había pensado mucho en aquella reunión donde me pusieron en el último lugar y que ahora veía lo cruel que había sonado, sobre todo porque yo había sido quien más había sostenido ese hogar. Mi papá tomó la palabra después. No buscó excusas, pero tampoco se culpó del todo. Reconoció que se había acostumbrado a que yo resolviera todo y que por eso no se había dado cuenta de cuánto dependían de mí. Dijo que cuando yo dejé de ayudar tuvo que verse en el espejo y darse cuenta de que él había dejado de ser el proveedor responsable que siempre decía ser. Me dijo que entendía por qué me fui y que no esperaba que regresara a vivir ahí, pero sí esperaba que pudiéramos reconstruir una relación donde yo no fuera el que cargara con todos. Mi hermana estaba callada, con evidente incomodidad, y mi hermano ni siquiera asistió, lo cual tampoco me sorprendió. Escuché todo sin interrupciones. No sentí la explosión emocional que ellos quizás esperaban. A esas alturas ya no estaba buscando que reconocieran nada, tampoco necesitaba un perdón que llegaba más por necesidad que por comprensión. Cuando llegó mi turno de hablar, les dije que no guardaba rencor, pero que mi salida había sido necesaria para mi estabilidad.
Les dije que la situación que vivieron en esos meses no se la deseaba, pero que también era la única forma en que realmente podían entender lo que yo había venido cargando por años. Les dije que los quería, pero que nunca volvería a ponerme en la posición de sostener una dinámica donde mi valor se medía por el dinero que aportaba. Les aclaré que siempre estaríamos en contacto, pero desde una distancia sana que no me absorbiera como antes. Mi mamá se echó a llorar diciendo que temía que nos alejáramos para siempre. Le respondí que no se trataba de alejarnos, sino de convivir sin que una parte se desmoronara para sostener a la otra. No prometí nada extraordinario, solo un trato justo, una relación equilibrada. Cuando me fui de la casa esa tarde, sentí que cerraba un capítulo que llevaba años arrastrando. Al final descubrí que la verdadera venganza no fue cortarles el apoyo económico ni mudarme, sino mostrarles, sin gritos ni reproches, la realidad que siempre habían evitado ver. Yo no era el inútil que según ellos no aportaba. Era el único que los había mantenido de pie. Y cuando por fin lo entendieron, cada uno tuvo que aprender a vivir sin tomarme por garantizado. Esa lección no la dije en voz alta, pero la vieron estampada en cada rincón de esa casa que se sostuvo mientras yo estuve y que se tambaleó apenas me fui.